A la hora de estudiar la lógica, debemos distinguir los dos periodos que abarca dicho conocimiento. El periodo clásico y vamos a decir la llamada lógica matemática o simbólica. El primer periodo de la lógica, que también se la llama lógica clásica, abarca desde el siglo IV antes de Cristo al siglo XVIII después de Cristo. Mientras que la lógica simbólica o matemática aparece en el siglo XIX. Esta lógica clásica, fundamentalmente la esencia es la lógica aristotélica, ya que este filósofo Aristóteles es su fundador. Aristóteles no llama propiamente a este conocimiento lógica, sino que él usa el concepto organón, que en griego significa instrumento o herramienta. Él comienza el análisis de la lógica en cuanto a disciplina a partir de las estructuras mentales, conceptos, juicios, razonamiento, y también plantea los principios lógicos de identidad, no contradicción, tercer excluido. También en este tiempo tenemos que señalar el aporte de la escuela estoica, que han considerado razonamientos que Aristóteles no tuvo en cuenta, como el caso, por ejemplo, de la inducción o del silogismo hipotético o del silogismo disyuntivo. También en este periodo encontramos, en cierta manera, la lógica dentro del ámbito del periodo medieval y el periodo moderno, donde encontramos también grandes avances en el campo de la lógica. Fundamentalmente la lógica clásica tiene como característica que a la hora de analizar los razonamientos empleó fundamentalmente el lenguaje constituido, el lenguaje históricamente constituido. Es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos para poder expresarnos. Esta lógica estuvo muy alejada de la matemática. En cambio, la lógica simbólica o lógica matemática que aparece en el siglo XVIII plantea fundamentalmente la relación entre matemática y la lógica. Esta relación que en cierta manera tiene como precursor a Leibniz, quien establece que es posible extender el cálculo, el procedimiento mecánico de una operación aritmética fuera del campo de la cantidad. Este pensamiento de Leibniz es lo que llevó tanto a Morgan, Pierre, Fresh, Russell, Boole a encontrar la relación entre la matemática y la lógica, que encuentra su punto culmen tal vez en la teoría de conjunto. Esta lógica matemática que va a dotar a la lógica ya no del lenguaje históricamente constituido, sino ahora de un lenguaje simbólico, lo cual va a hacer que la lógica se asimile al lenguaje propiamente de la matemática. Es como el cambio dentro de la matemática que se dio entre los números romanos y los números arábigos. En cierta manera, esta lógica simbólica va a tener un lenguaje similar al de la matemática. También tenemos que tener algo en cuenta, que si bien estos dos periodos son distintos, sin embargo ambos periodos
fortalecen todo lo que es la lógica en cuanto a razón y palabra. También podemos encontrar esta lógica simbólica en cierta manera ya vertiente en la lógica clásica, en la escuela estoica con Crisipo, que ya plantea los principios que luego van a usar en la lógica proposicional en el caso de Frege, por ejemplo. Algunos autores consideran que son muy parecidas a la lógica proposicional de Frege con la lógica proposicional de Crisipo. Eso es algo fundamental. Vamos a tener en cuenta también encontrar la relación entre la lógica clásica y la lógica moderna a partir de los términos. Estos términos, en cuanto a función, pueden ser categoremáticos y sin categoremáticos. Vamos a ver que los términos categoremáticos son aquellos términos que tienen significados en sí mismos. Y es lo que en cierta manera la lógica clásica ha trabajado. Y los términos sin categorimáticos, que es lo que la lógica moderna, la lógica matemática, la lógica simbólica le va a dar importancia, son estos términos que sirven como nexo o relacionantes que permiten determinar la forma o estructura de una proposición. Dentro de los términos categorimáticos y cinco categorimáticos, para dar un ejemplo, puedo poner toda persona es honesta, donde estos conceptos que estoy subrayando serían mis términos categorimáticos, porque tanto persona como honesta tienen significado en sí mismos. Pero estos otros términos no tienen significados, pero sirven como un nexo para determinar la estructura, en este caso de esta proposición, o también vamos a decir de un razonamiento. En el caso de la lógica simbólica, clásica, dijimos que nosotros vamos a usar el lenguaje constituido históricamente. Por ejemplo, digo, si llueve, no iré a trabajar. La lógica moderna ya no va a trabajar con este lenguaje. Va a trabajar con un lenguaje simbólico. Por ejemplo, voy a escribir esta expresión de esta manera. Este es el lenguaje simbólico. Uso símbolo para reemplazar las palabras que yo uso habitualmente y cotidianamente. También vamos a tener en cuenta que dentro de los términos sin categorimático va a distinguir los lógicos interproposicionales que tienen como función conectar las proposiciones atómicas, que son y, o, entonces, etc. Y los términos lógicos intraproposicionales, que tienen como función, vamos a decirlo, o mejor dicho, que son internos a la proposición, que son lo que aparecían en la lógica clásica, en el silogismo categórico o en los juicios categóricos, como por ejemplo al usar los conectores todo, ningún, algún. Ahora, y también tengo los términos lógicos de puntuación.
que son lo que van a aparecer en la lógica simbólica o matemática, paréntesis, corchete y llave, y que tienen la misma función que en la matemática. De esta manera podemos encontrar la relación que hay entre la lógica clásica y la lógica moderna, pero también la diferencia que existe entre una y la otra.